son programas de qué? De controversia, de que fulano me dijo, que el otro no me dijo, que aquel salió, y la gente, y son los que tienen más rating, Laura y todo eso. Los programas de chisme. Y a un programa de eso de Laura y de chisme, a una persona a decir que cuida a niños abandonados, y tú sabes qué pasa el día siguiente. Nadie lo ve. Porque la gente lo que está buscando. ¿Y por qué tú crees que la gente esté buscando eso? Pero muy bien, el diablo está instigando porque le falta amor, pero también... Todos lo han dicho bien, pero lo principal no lo han dicho. ¿Tú sabes por qué entonces? No, porque son carnales. Punto. Son carnales. Y la gente carnal, que es lo único que le entretiene, las cosas de la carne. Ya, por eso. Cuando tú te la transformas en Cristo, esas mismas cosas que tú antes veías, a ti te gustaban, a ti te dejan de interesar y te dejan de gustar. Y una fiesta que a lo mejor tú ibas antes, te la pasabas lo más bien, te invitan a la misma fiesta y tú regresas con la misma gente, nada ha cambiado y tú dices, ¿qué hago yo? A todo el mundo tiene que haber pasado, tú dices, ¿qué hago yo aquí? Son la misma gente, la misma comida, la misma música, no se han puesto más malos, pero tú estás ahí, tú te sientes incómodo. No es que cambió la gente, es que antes tú eras como ellos y ya tú no eres como ellos. El Señor te sacó de carnal, ¿a qué cosa? O por lo menos principio de ser espiritual, o principio. Por eso que San Juan lo dice bien claro. Y dice la primera epístola de San Juan, capítulo 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama, permanece en la muerte. Fíjate, San Juan lo que dice en el Evangelio es lo que él recibió ¿de quién? De Cristo. Pero en las epístolas de San Juan no va a decir lo que Cristo sintió. En las epístolas de San Juan va a decir lo que él procesó y lo que él aprendió como ser humano. No ya como Cristo, que es divino, que daba las instrucciones de Cristo en la última cena. Cristo es divino. Ya nos hablaba Juan, que es una persona humana, pero va a hablar, yo creo, que la primera persona espiritual desde el principio, que hubo en todo el Evangelio después de Cristo, María, fue Juan. Fue el que de verdad pudo cantar verdaderamente qué cosa era, porque Pedro hasta última hora, ¿qué cosa fue? Carnal. Pedro hasta la crucifixión fue carnal, y los demás apóstoles exactamente. ¿Por qué Juan fue el único que se quedó? Porque ella era espiritual, porque Juan era espiritual, él veía ya las cosas de otra forma totalmente diferente a los... Pedro estaba llegando a ser espiritual, porque todo el mundo critica al pobre Pedro, pero Pedro tuvo el valor de meterse en la casa del sumo sacerdote cuando los otros 10 apóstoles se quedaron escondidos. O sea, él entró, él dio el primer paso, pero le faltó el final, porque todavía no era totalmente espiritual, estaba como nos pasa a nosotros, que nos metemos a veces en camisa 11 varas sin tener todavía las armas necesarias para poder dar la batalla, porque tú crees que llegaste ya al séptimo cielo y todavía te falta y metes la embarrada. Eso le pasó a Pedro. La gente critica, no, Pedro lo negó. ¿Tú sabes por qué lo negó? Porque estaba ahí. ¿Por qué no lo negaron los otros 10? Porque no estaban. ¿Y por qué no estaban? Porque tuvieron miedo, porque no fueron fieles a Cristo. O sea que la gente critica a Pedro porque se empezó a hundir. ¿Pero por qué Pedro se empezó a hundir? Porque caminó por arriba del agua. A ver, yo quisiera ver que ustedes en un mar picado le dicen caminen y salen caminando del bote. Los otros 11 salieron. No, la gente critica a Pedro, pero como quiera que sea, Pedro tenía una virtud. Pedro era una persona que se decidía. Osado, no es una persona que se quedaba a ver cómo pasaba la cosa para después ver cómo la solucionaba. Y dice Juan, yo le dice Juan, nosotros sabemos, fíjate, nosotros qué cosa sabemos. Eso es Juan, que fue un hombre, no es Dios. Y nosotros, ustedes dirán, bueno, Juan conoció a Cristo y Juan recostó la cabeza. Pero ustedes reciben a Cristo y reposan la cabeza en Cristo también en la Eucaristía. Así que pero Juan no es muy diferente que nosotros. Dice, nosotros sabemos, o sea, Juan sabe, y tú puedes saber, que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Qué cosa es eso? Pasar de carnal a espiritual. Dice, porque amamos a los hermanos. Punto. Porque amamos a los hermanos. Dice Juan después, quien no ama, permanece en la muerte. Dice San Juan, el que no ama está muerto.
Sigue diciendo Juan. Fíjate lo que dice Juan en Juan 1, 3, 15. Esto es fuerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Fuerte, lo voy a repetir. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Fíjate lo que dice ahora, por eso es que digo que yo no sé qué Biblia tienen los protestantes. La que tienen no es la que yo tengo. Dice, dice, hijos míos, no amemos de palabra, ni de boca, sino con obras y según la verdad. Ahí está lo que está diciendo el apóstol Juan, no amemos de boca, sino con obras. Y no solo con obras y según la verdad. Porque tú puedes tener obras, pero ser obras de mentira. O ser obras que tú piensas que son obras. Porque hay gente que piensa que las obras que Él inventó son las obras de Dios y no, la obra que tú quieres hacer es la obra que Dios está haciendo. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Mira lo que dice San Juan, esto es tremendo. Dice, puede ser que tú tengas tu conciencia intranquila, porque hice esto o porque hice lo otro, y a lo mejor, dice San Juan, si tú tienes amor, Dios que ve más allá de tu conciencia, Dios te justifica. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro va a decir, el amor cubre multitud de pecados. Dice el apóstol Pedro, el amor cubre, y esto no es una licencia para pecar, pero el apóstol Pedro dice, el amor cubre multitud. Y yo quisiera saber quién se confiesa que ha tenido poco amor. Y a lo mejor ese es el principal de todos los pecados. Sigue diciendo, en caso que nos condene nuestra conciencia, Dios, que es mayor que nuestra conciencia, y lo conoce todo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es muy limitada. La conciencia de Dios es gigante. Nosotros le damos demasiado énfasis a algo que es pecado, cuando algo que verdaderamente es pecado, no le estás dando la importancia que tiene.